Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Escuchamos en este Evangelio la controversia entablada entre Jesús y los fariseos que le dicen: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado, arrancar espigas». Ellos lo hacían porque tenían hambre. Entonces Jesús defiende a los suyos basándose en dos ejemplos, en una reflexión sobre la misericordia y en su propia autoridad. Jesús apela en primer lugar al ejemplo del rey David. Cuando David y sus hombres desfallecían de hambre en su huida porque los perseguía el rey Saúl, comieron los panes del templo reservados a los sacerdotes. Asimismo, añade Jesús, los sacerdotes pueden violar el sábado en el servicio del templo sin incurrir en culpa. Aquí Jesús está defendiendo a sus discípulos con el ejemplo del rey David. Llegaron pasando hambre él y sus compañeros y se comieron aquellos panes que solamente podían comer los sacerdotes. Una acción humana. Sí, estaban pasando hambre el rey David y sus seguidores, sus compañeros. Igual estaban pasando hambre los discípulos. La dignidad de por medio, la dignidad que mueve a remediar una necesidad primaria como lo es saciar el hambre. A este ejemplo, Jesús suma una reflexión. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. Es un ataque a los inmisericordes fariseos. La misericordia de Dios, ofertando la salvación a todos, no se cansa con el ritualismo ni el legalismo, tal como lo proponían los letrados y fariseos. El tercer argumento de Jesús para defender la conducta de sus discípulos remite a su propia autoridad. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús es el nuevo legislador. Su mesianidad le autoriza a cuestionar y a reformar instituciones como el sábado, cuando ya no responden a la intención del legislador y dejan de servir a la grandeza y dignidad del hombre. Pues como dice Jesús en otro pasaje de la Escritura, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué enseñanzas encontramos nosotros en este pasaje del Evangelio?
¿Y qué aplicación le podemos dar en nuestra vida? Pues encontramos aquí dos enseñanzas fundamentales. La primera, la dignidad de la persona humana. Y la segunda, la misericordia. La dignidad de la persona humana. Lo único sagrado después de Dios es el hombre mismo, liberado por Cristo de la alienación de la ley por la ley. Nos dice el Evangelio de San Juan: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. El cristiano sabe que su único Señor, su única ley y su único mediador es Cristo. Nuestra salvación no depende de mediaciones externas, sino de la oferta amorosa de Dios en Cristo y de una respuesta personal e incondicional a esa iniciativa de Dios, al don de su amor que precede siempre. Cristo fue el sí total a Dios y su discípulo ha de seguir su ejemplo mediante la obediencia de la fe. Las leyes que Cristo nos viene a traer son leyes humanas, al servicio de la dignidad de la persona. La persona es imagen y semejanza de Dios, y nos dice el Salmo número 8, que Dios creó al hombre poco inferior a los ángeles, y lo coronó de gloria y dignidad. Las leyes que nos ha enseñado Jesús son leyes para humanizar, al servicio del bien, de la dignidad de la persona humana. En este pasaje del Evangelio encontramos en Jesús un defensor de la dignidad humana, al defender esa dignidad de sus discípulos que pasaban hambre y arrancaron espigas, aunque fuera en sábado. Igual nosotros hemos de aprender de Jesús a defender siempre la dignidad de la persona humana, por encima de todo. Primero la persona, porque es imagen y semejanza de Dios, porque la persona es nuestro hermano. El bien que hacemos a la persona es un bien que hacemos a Dios mismo. La otra enseñanza que nos da este Evangelio es acerca de la misericordia. Dice Jesús: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Jesús le llegó a echar en cara a los fariseos la falta de misericordia. Él les decía: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el comino, pero se olvidan de lo más importante de la ley, como lo es la fe, la justicia y la misericordia. Esto es lo que deben de cuidar sin descuidar aquello. La lección nos toca a nosotros. Si somos legalistas y exigentes, si estamos siempre en actitud de criticar y condenar. Es cierto que debemos de cumplir la ley como lo hacía el mismo Jesús, la ley civil y la ley religiosa. Jesús cumplía con la ley religiosa, acudía cada sábado a la sinagoga, por ejemplo. Jesús cumplía con la ley civil porque pagaba los impuestos. Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos, y nos da la consigna de misericordia quiero y no sacrificios. Los discípulos de Jesús tenían hambre y arrancaron unas espigas. No había motivo para condenarlos duramente. Sin duda,
también nosotros podríamos ser más comprensivos y misericordiosos en nuestros juicios y reacciones con respecto a los demás. Una de las bienaventuranzas que pronunció Jesús fue: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza mira la práctica cristiana del amor fraterno. Por ella, participamos de una cualidad típica del Dios bíblico: usar de abundante misericordia. Dice el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. La misericordia encarnada definitivamente en Jesús, que en su vida derrochó misericordia. El misericordioso reconoce en su corazón que posee debilidad humana que le inclina hacia el error, y al mismo tiempo sabe reconocer que sus semejantes también son humanos y se equivocan, y por eso es compasivo con ellos. Dios será misericordioso con nosotros en la medida que nosotros hayamos sido misericordiosos con el hermano, dado que Dios no se deja ganar en generosidad. En la palabra del Evangelio, ser misericordioso significa esencialmente dos cosas. La primera es perdonar de corazón a los demás y hacerlo ilimitadamente. De allí la frase, perdonar hasta 70 veces 7. Hermanos y hermanas, en resumen, esta palabra del Evangelio nos invita a defender siempre la dignidad de la persona humana, buscar el bien. Y también nos invita a ser misericordiosos con el hermano, porque Dios siempre es misericordioso con nosotros.